profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien. Ya, les subí a la plataforma, no sé si vieron. ¿Han revisado el aula virtual? Sí. Ya, les subí a la plataforma los contenidos de la prueba, o sea, bueno, nosotros ya lo habíamos conversado, pero me lo habían pedido por escrito. ¿Se acuerdan? Sí. Porque creo que lo tengo por aquí. Bueno, se me está aquí. Aquí están. Denme 2 segundos. Miren, aquí está para que sepan más o menos de forma clara qué cosa les entra para la prueba del viernes. ¿Tienen otra prueba esta semana aparte de la mía? No. ¿No? Ya. Entonces, tienen en el apunte 1, yo les voy a preguntar sobre desarreglos patrimoniales, operaciones ruinosas, tratamiento doctrinal y legislativo de la sesión de pagos e insolvencia. Y bueno, el video de la sesión 1, viendo el video de la sesión 1, trata de la introducción a derecho concursal, le habla de los distintos procedimientos y eso, de forma muy general, y habla de insolvencia y de cesación de pago. Ya. Sobre este apunte, ¿tienen alguna duda? ¿Lo han revisado? ¿Lo recuerdan? No tengo duda. Pero, ¿se recuerdan lo que son los desarreglos patrimoniales y las operaciones ruinosas? Sí. ¿Qué son? Es lo de las operaciones ruinosas como aquellas operaciones, valga la redundancia, que dan cuenta de un patrimonio que eventualmente podría caer en insolvencia por encontrarse sobreendeudado y devaluando su patrimonio. Muy bien, sí que se va devaluando el capital, bien, o el activo. Y cuando hablábamos de cesación de pagos, ¿se acuerdan lo que era la cesación de pagos? Básicamente el incumplimiento de las obligaciones que se tienen pendientes respecto de acreedores que no necesariamente significan insolvencia y sí es como un antecedente de la insolvencia, pero no necesariamente significa eso porque puede que simplemente sea un incumplimiento por incumplir, por así decirlo. Ya, y la insolvencia en sí misma, ¿qué es la insolvencia? Para ver si han ido revisando, que hasta ahora parece que solamente Bárbara, ¿eh? ¿Se recuerda de la insolvencia? Sí, es cuando el pasivo de un patrimonio, sea de un deudor, consumidor o empresa, supera el activo. El activo, ese sería lo que conocemos como insolvencia económica, ¿no? Ya, eso es de forma general. Después, esto sería todo lo que entra de esta sesión 1 y del apunte 1. Entonces, si ustedes ya revisaron el aula virtual, se van a dar cuenta que no les entra todo el apunte 1, que es bastante más extenso, para que lo vayan revisando. Por lo menos yo ya les voy diciendo cuáles son las cositas que entran de ese. En general, siempre lo más importante va a ser lo que nosotros vimos de forma sincrónica, a través de los videos. Por eso es que también dentro de lo que les escribí, les pongo video 1 y los contenidos de ese video. Después tenemos dentro de la prueba la sesión 2 y lo que entra dentro de esta sesión 2 es este video 2, que nos habla de la evolución histórica del derecho concursal en Chile, o lo que nosotros vimos sobre esta evolución histórica, y responsabilidad patrimonial, incumplimiento de insolvencia, ejecución individual y ejecución colectiva. ¿Recuerdan o se acuerdan a qué nos referíamos cuando hablábamos de ejecución individual y ejecución colectiva? O sobre estos principios formativos de la ley 20.720, que es lo que se trata en este video de la sesión 2. Sí. ¿De qué se trataba de forma general? La ejecución individual, bueno, como su nombre lo indica, está relacionada con generalmente un acreedor buscando ejecutar su crédito, valga la redundancia, de forma individual. A diferencia de, por ejemplo, la ejecución colectiva, que se podría materializar más en los procedimientos concursales, por así decirlo, porque en la ejecución colectiva, o bueno, en la liquidación forzosa, que es el ejemplo más claro, se da la oportunidad para que diversos acreedores verifiquen sus créditos.
Y ello ya implica una diferencia con, por ejemplo, no sé, un juicio ejecutivo en el que hay una ejecución individual. Que una ejecución individual. Entonces nosotros hacíamos esta comparación entre esta ejecución individual y la ejecución colectiva. Y decíamos que los procedimientos concursales es en aquella única instancia donde nosotros vemos este tipo de ejecuciones de carácter colectivo. Bien, y sobre los principios formativos de la ley 20.720, ¿se acuerdan de alguno? Porque a la prueba yo les voy a preguntar muy probablemente esto a través de alternativas o de verdadero y falso. Esta idea de los principios formativos, por eso los pregunto. ¿Se recuerdan de algún principio formativo de la ley 20.720? Lo revisamos, creo que tanto en el video 2 como en el video 3. ¿Qué recuerdan de estos principios formativos? Me acuerdo porque yo expuse eso. Ya, ¿de qué se trataba? Especializada. ¿Ya? ¿Sí? ¿Justicia especializada? Sí, podría ser un principio. Bilateralidad de la audiencia. Bilateralidad de la audiencia. ¿Otro principio? Preeminencia de la función jurisdiccional. Preeminencia de la función. Ya, bien. ¿Qué más? Economía procesal. Ya, y aquí y de la celeridad. Bien, muy bien. Se acordaban bastante bien de los principios. Ya. Bien, imagino que se acuerdan más o menos, porque ya les adelanté que eso podría estar en alternativa o en verdadero y falso. Otro punto a aclarar porque alguien me lo preguntó y yo no me di cuenta dentro del chat de la clase pasada. La prueba, en principio, se va a realizar el día viernes en nuestro horario de clases. Nuestro horario de clases empieza a las 3 de la tarde, ¿o no? Sí. De 3 a 5. Ya, entonces serían, ¿les acomoda ese horario el viernes? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Ya, de 15 a 17 horas. Va a ser en línea la prueba, como les mencionaba, y yo voy a estar al pendiente por si ocurre algún problema con la plataforma o tienen alguna consulta mientras yo tomo esta evaluación. Va a ser a través de la plataforma de aula virtual. Entonces, viernes 15 a 17. Son 2 horas de prueba. Ya. Ya, para que si que alguien no ve este video, porque a veces hay gente que parece que no se mete a ver los videos de Teams, para que ustedes den aviso si es que tienen los grupos de WhatsApp, como sea que avisen ustedes, a pesar de que nosotros ya sabemos que es el viernes la prueba, pero por si acaso, por si alguien no lo sabe, que se lo recuerden. Especialmente se lo encomiendo a los delegados y a las delegadas. Ya, entonces ya teniendo claro, y si es que alguien tiene algún problema para la prueba el viernes, que me avise a más tardar el jueves, ¿sí? Recuerden, siempre... Sí, de eso hice acuerdo en el grupo. Ya. En el grupo de WhatsApp, que usted había hecho hincapié en que un problema que tuviera algún alumno lo hiciera saber antes de la prueba. Sí, por cosa de que yo pueda subsanarlo, no en el mismo momento que yo estoy tomando la prueba, porque claro, en este momento yo voy a estar preocupada de ustedes que lo están dando. Entonces me va a ser muy difícil solucionar un problema y tiende a ocurrir que me empiezan a bombardear de mensajes en el momento que es la prueba. Entonces, para que lo vean. Porque no los voy a poder considerar en ese momento y después va a ser fuera de plazo. Entonces, para que lo sepan. Que puede que los derive entonces a dirección de carrera y todo eso demora un poquito más. Ya, entonces ya vimos lo que entra de forma general en esta sesión 2. Después, dentro de la sesión 3, les entra el video 3, y dentro de este video 3 de clase que yo estuve revisando, yo hablo de sujetos intervinientes de los procedimientos concursales, de los órganos de los procedimientos concursales, y empiezo a hablar de los procedimientos concursales de la empresa de forma general. ¿Se recuerdan quiénes son los sujetos intervinientes de los procedimientos concursales? El veedor. Sí, ese es uno. Liquidador. Liquidador. El tribunal. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuál es el tribunal? Juzgado de letras. Juzgado de letras. ¿En lo civil? Del domicilio. Domicilio del deudor, sí. Del domicilio del deudor. Fantástico. Muy bien. ¿Qué otro sujeto interviniente nosotros encontramos en este procedimiento concursales? La Junta Constitutiva, la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores, muy bien, muy importante. ¿Y otro más que es bien importante, como estos órganos de los procedimientos concursales? La Superintendencia de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Ya, de forma general, estos serían los intervinientes. Bueno, y también falta uno muy importante como sujetos de los procedimientos concursales. ¿El deudor? El deudor. La empresa deudora también. Empresa deudora o el deudor consumidor. Persona deudora, claro. O persona deudora o persona natural deudora, etcétera, que nosotros conversábamos dentro de clase. Bien, estos serían de forma general quiénes son los sujetos intervinientes de estos procedimientos concursales y estos órganos del concurso que nosotros conversábamos. Y después de eso empezamos a hablar de los procedimientos concursales de la empresa. ¿Se acuerdan cuáles son los procedimientos concursales de la empresa? ¿Profe? Liquidación voluntaria, liquidación forzosa y reorganización. La reorganización de las deudas de la empresa deudora. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Sí, yo, profe.
no va a preguntar sobre la nominación, cómo se nomina el veedor. ¿Cómo es? Se le bajó el volumen. Ay, aló. Ahí la escucho. Ya, va a preguntar sobre la nominación, cómo se nominan el liquidador o el veedor. No, porque es muy detallada la pregunta. Creo que pedirle todos esos porcentajes no me parece una pregunta muy, creo que es muy específica para preguntas alternativas. Pero sí tienen que saber quién es el veedor, quién es el liquidador. Ah, claro. Claro, recordar quiénes pueden nominar, quiénes participan, eso sí puedo preguntarlo, quiénes participan en la nominación del veedor o del liquidador. Eso sí creo que es una pregunta interesante. Pero no les voy a pedir porcentajes, que me digan cuánto, cómo, no. Eso encuentro que es muy específico para una prueba tan general, ¿sí? O sea, para que lo tengan en mente dentro de las preguntas que les voy a hacer. Ya. ¿Qué más? No se preocupe. Estábamos viendo, vimos entonces, Branco me mencionó quiénes eran los procedimientos concursales de la empresa. Nosotros revisamos en extenso el de liquidación y el de reorganización de las deudas de la empresa. Alcanzamos solamente a ver la parte del principio y llegamos hasta protección financiera concursal, que yo ya le subí el video a la plataforma, a pesar de que siempre lo tienen disponible en el Teams. Si es que yo no lo había subido a la plataforma aún. ¿Qué más? Dentro de esta idea, después pasamos entonces a la sesión 4. En la sesión 4 hay otra clase sincrónica, que es el video 4, y dentro de este video yo les hablo de liquidación voluntaria y de la liquidación forzosa, todo de la empresa. Y aquí les hablo del concepto de insolvencia bajo la ley 20.720 y de la posible afectación del deudor consumidor ante la falta de reglamentación sobre su sobreendeudamiento. ¿Qué me pueden decir sobre liquidación voluntaria y liquidación forzosa? A ver si se recuerdan de algo. ¿Cómo es la liquidación voluntaria de la empresa? Se inicia solicitud de la empresa deudora. Bien. Ante la Presentar la superintendencia. lista de los bienes, los gravámenes, los bienes que excluye la liquidación, la relación de los juicios pendientes, deudas con datos de domicilio, nombre, y también la relación con los trabajadores que tiene la empresa. Y si tuviera contabilidad la completa. nómina de trabajadores. Bien. ¿Qué más podemos decir sobre liquidación voluntaria? Después de esa presentación, el tribunal va a tener que hacer un examen de admisibilidad para determinar si se declara o se dictará una resolución o no, en la cual se declare admisible o se dé procedencia al procedimiento, valga la redundancia, de liquidación voluntaria. De liquidación voluntaria. Ya, bien. Y esto es una pregunta en virtud de la liquidación en general. ¿Por qué es muy importante la resolución de liquidación? Esta resolución que dictamina esta liquidación. ¿Se recuerdan? Por los efectos que produce. ¿Se acuerdan los efectos? Deshacimiento. Uno de ellos es el deshacimiento. Esto más adelante. ¿Se acuerdan de algún otro efecto? La suspensión de las ejecuciones individuales. El ya, bien. La fijación de los derechos. ¿Cómo es? No le alcancé a escuchar. ¿Qué otro efecto podría tener? ¿O qué otra importancia tiene esta resolución? Las compensaciones. ¿A qué se refiere con eso, con las compensaciones? Para que me lo explique. Para ver si que ya han revisado o no esta materia. Igual es más adelante. Que las Dos personas compensaciones. entre ellas realizan una compensación que extinga la deuda. Que pudiera no distinguir una obligación, ¿ya? ¿Bien? Claro. Muy bien, eso es. Ya, y les pregunto de esto. ¿Se leyeron este apunte del concepto de insolvencia bajo la ley 20.720, ¿no? Que estaba subido a la plataforma? Sí. Ya, ¿qué es lo importante que se propone ahí? Básicamente la idea de que no existe un procedimiento preconcursal
respecto de nuestra legislación chilena, porque si bien se innovó respecto de lo concursal en sí, que antes era la quiebra, ahora existe obviamente este procedimiento que es más específico para la persona deudora, que antes igualmente se atenía a todo lo que establecía la quiebra, que era para la empresa, y que no, igualmente la crítica que se hace en el informe es básicamente que debería implementarse una legislación preconcursal para prevenir como el sobreendeudamiento de las personas, que igual es un fenómeno súper natural en nuestro país de sobreendeudarse. Sobreendeudarse, sobre. Ya, muy bien. Fundamentalmente eso es lo que espero que sepan de esta guía del concepto de insolvencia, porque si bien nosotros no realizamos una clase sobre esta guía, esto es una idea que yo tengo como constante durante todas las clases, en que en general yo les menciono esta idea que yo considero que el sobreendeudamiento en Chile no está bien regulado, porque nosotros tendríamos que entender que este sobreendeudamiento no entraría dentro de lo que es propiamente concursal, sino que sería preconcursal. Y menciono algunos casos de legislaciones donde sí se regula de alguna forma este sobreendeudamiento del consumidor. Les mencionaba también cuando se había regulado la ley 20.720, que se discutió mucho sobre incorporar este tipo de procedimientos a la ley 20.720, o crear una ley especial que se hiciera cargo sobre esta idea del sobreendeudamiento en Chile. Y varias veces hemos conversado en clase cómo está el nivel de sobreendeudamiento en Chile. Y ojo, vean ustedes, coméntenle a su familia, ¿saben que hoy día existía esta idea del aporte fiscal, ¿no? Del apoyo a la clase media? ¿Lo sabían? Esto no es material, les pregunto. Sí. Ya, para que lo revisen si es que no lo sabían, o para que vean si es que podrían ser titulares de ese aporte. Porque de pronto, de repente son y no lo saben. A una amiga le pasó en particular que ya pensaba que no tenía el bono y sí lo tiene. Entonces, para que lo revisen si es que puede servir. Ya, ¿qué más? Entonces eso es lo único que me interesa con respecto a esta guía en particular, que no es muy extensa y que es esta idea concreta. Solo con respecto a esa idea puede que les haga alguna pregunta dentro de la prueba. En cuanto a liquidación voluntaria y forzosa, ¿cuál es la distinción entre una y otra? Que la voluntaria se inicia a petición de la empresa deudora, y la forzosa ya escapa de su voluntad. De oficio. Porque o la inicia de oficio el tribunal o la solicita uno de los acreedores, que acredite alguna de las tres causales. Sí. Los acreedores que acreditan las causales, ¿no? Ya, bien. ¿Y se recuerdan cuáles son las causales? Es lo de los títulos ejecutivos vencidos. Sí. Ya, los títulos ejecutivos vencidos, ¿dos más? Que se haya, o sea, que los representantes o titulares de la empresa deudora no estén en el territorio nacional o estén ocultos y no hayan dejado un mandatario con facultades suficientes para atender los actos jurídicos relativos al giro de la empresa. Muy bien. Y la empresa en sí tampoco atiende. Ya, bien, que no haya que contactarse, que no sepamos cómo contactar a esta empresa en particular, que no es un fenómeno tan extraño como yo les mencionaba dentro de la clase que nosotros revisamos. Ya, entonces todo esto de forma general o en esquema se encuentra en este video 4 y en el apunte de la sesión siguiente, que es el apunte de la sesión 5, donde les hablo de varias cosas que ya se habían revisado en videos anteriores, y este apunte se llama de la responsabilidad patrimonial en el procedimiento de liquidación y el concurso de los créditos preferenciales. ¿Se estudiaron el concurso de los créditos preferenciales? ¿Lo revisaron ya? ¿Ese apunte? Aún no. ¿Aún no? ¿Ninguno? ¿Nadie lo ha revisado? Profe, ¿ese apunte se llama así, concurso de créditos preferenciales, o sí, empieza con otro título? Deje buscar en qué sesión. Es que me voy a salir entonces, pero deje ver, sesión 5. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. Sí. De la previsión de crédito, que le habla más bien de la prelación de créditos. Situación especial con respecto a el 2476, 2478, los acreedores garantizados con prenda o hipoteca. ¿Se acuerdan alguna regla que si bien no han leído, que me da la impresión que no han visto este apunte? Pero, ¿se acuerdan alguna situación especial en el procedimiento de liquidación con estos acreedores que tienen prenda e hipoteca? Que tienen derecho a continuar, creo que a continuar
o deducir la acción ejecutiva independiente de que se haya dictado la resolución de liquidación. Claro, ellos pueden escoger. Si pueden, yo les decía que eso nos podría llevar a un poco de fracaso de los procedimientos concursales si le permitimos a estos acreedores garantizados con prenda hipoteca continuar la ejecución individual sobre esos bienes. Claro. Ya, bien. No han visto este apunte. Creo que estamos muy encima de la prueba para el viernes. Entonces, ¿qué es lo que me importa de este apunte? Lo que conversamos recién. Y eso lo conversamos en unas clases más adelante. ¿Sí? Entonces, no es necesario que lo revisen. ¿Están escuchando y llamando? Para que lo sepan, para que no se puedan estresar si no lo han revisado, porque es un apunte un poquito más complejo que otros. Solamente me interesa a mí lo que vimos más adelante, es decir, esta situación especial que tienen estos créditos garantizados con prenda y hipoteca en los procedimientos de liquidación. Eso es lo que me interesa a mí, y eso lo vimos más adelante en un video. Así que este apunte no lo entiendan como parte de la prueba. Espérenme para yo buscar la sesión, es que me pierdo. Aquí. Estábamos en la sesión 29. Ya. Ya, entonces adiós. Sesión 6. En la sesión 6 nos interesa el video 5, que ¿qué es lo que trata este video 5? Porque yo lo estuve revisando hoy día en la mañana, sobre el procedimiento de liquidación, los requisitos de la demanda que estábamos conversando hace un rato, la actitud que podía tener el tribunal, que nosotros también conversábamos, que claro, que puede resolver en este plazo de 5 días, como así también puede hacer objeciones. ¿Se recuerdan? ¿Siempre admite tramitación o qué otra cosa puede tener el tribunal ante una solicitud de liquidación? ¿Qué otra actitud, aparte de admitir? Bueno, rechazarla o sí. Pedir que se subsanen los errores. Pedir que se subsanen los defectos, sí. Que se subsanen ciertos errores o defectos que pudiera haber, ¿no? Que acompañan a documentos determinados. Bien. ¿Qué documentos debe acompañar? ¿Se recuerdan? En esta tiene que acompañar antecedentes escritos. Ya. En la causal por la que se solicitó la liquidación forzosa. Bien. Los medios de prueba que se va a valer. Los medios de prueba que se va a valer. ¿Un vale vista o...? Sí, interesante, sí. En la liquidación forzosa. Creo que eran, ¿cuántos UF? ¿1000? Bueno. No me acuerdo, no te voy a preguntar. Sí, eran 1000 UF. 1000 me parece demasiado. Es parecer una especie de garantía de seriedad para los acreedores. Sí, para la garantía de seriedad. Pero no les voy a preguntar la cantidad porque yo tampoco me la sé de memoria, no se la voy a preguntar. Tampoco se lo voy a poner dentro de alternativa. Porque aparte eso está dentro de la ley, lo pueden buscar dentro de la ley. Ya, ¿qué más? Actitud del tribunal, documento de acompañar, audiencia inicial. ¿De qué se trata esta audiencia inicial? Se le comunicará al deudor que, bueno, se inició un procedimiento de liquidación forzosa en su contra y cuáles serían las consecuencias de una eventual liquidación. Ya, ¿y qué actitudes? Porque esto sí para mí es importante. Sí, ¿qué actitudes puede tener este deudor, esta empresa deudora en esta audiencia inicial? Pagar la deuda. Claro. Allanarse. Puede allanarse. ¿Qué más puede? Oponerse. Oponer ciertas actuaciones. O presentarse y no hacer ninguna actitud relevante. Claro, llegar y no tener ningún antecedente relevante. ¿Qué pasa en ese caso que llegue y no acompañe ningún antecedente relevante ni nada diga? Se dicta la resolución de liquidación. Se dicta la resolución de liquidación. Resolución de liquidación. Muy bien. ¿Y se acuerdan que hablábamos del juicio de oposición? Que también para mí es muy relevante en estos procedimientos concursales. Sí. ¿De qué se trataba? ¿Qué es lo que hablamos ahí? ¿Qué ocurría cuando se iniciaba un juicio de oposición? Se tenía que... ¿Se cuestiona la validez o lo legítimo del proceso concursal? Ya, se opone... Solo puede ser por las causales del 464 del CPC. Del CPC. Solo esas. Muy bien. ¿Y se recuerdan por qué en la ley 20.720 nosotros finalmente se estableció esta posibilidad del juicio de oposición? Por el principio de bilateralidad. Sí, de la bilateralidad de la audiencia. Sí, y por un compromiso OCDE, ¿se acuerdan? De que no teníamos en los procedimientos anteriores concursales de la ley de quiebra, no existía una verdadera instancia para constituir esta bilateralidad de la audiencia del deudor, sino que empezábamos siempre de la idea que era un fallido. Y por eso es que se estableció
posibilidad del juicio de oposición, con todos los cuestionamientos jurídicos que podemos hacerle a esta idea del juicio de oposición, y muy correctamente, y eso sí me importa que lo sepan, es que solo puede presentar como defensas las del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. ¿Se recuerdan por qué o qué es lo que establece ese artículo 464 o cuáles son las defensas que yo podría oponer? Las del ejecutado en el juicio ejecutivo. Sí, la excepción. ¿Qué tipo de excepciones son esas? Modo de extinguir las obligaciones. No. O sea, no es el nombre concreto, pero se relacionan mucho con eso. Sí, o sea que finalmente la deuda está saldada, la deuda está compensada, existe un acuerdo de pagar de otra forma, existe una compensación, etc. Esas son las que yo podría argumentar, ¿no? Es el cuestionamiento que se hace a la liquidación. Sí, bien. Muy bien. Ya, esas son cosas que a mí me parecen relevantes con respecto a esto y es algo que entra a la prueba desde la sesión 6. En la sesión 7 les entra el video 6 y en este video 6 lo que nosotros conversamos es la tramitación del proceso de oposición y menciones de esta resolución de liquidación. ¿Se acuerdan algo de la tramitación del proceso de oposición? Profe, tengo una consulta respecto a eso porque dentro de la tramitación hay muchos plazos. Así, por ejemplo, al tercer día, al día siguiente de la notificación, al segundo día, ¿hay que aprenderse todos esos plazos? ¿O se van a preguntar en la prueba? Sí, hay hartos. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué me sugieren? Que no. Yo creo que es más relevante el contenido que un plazo, pero O sea, a la hora de la práctica el plazo es importante. Sí, pues importante. Es que igual entendiéndose que los plazos son casi siempre a más tardar como 5 días, 5, 3 días siguientes, entonces como que se entiende que son plazos acotados, pero igual se me mezcla saber uno de 5 y luego saber que es de 3 y se me... Ya, dejen pensar. A ver. Ya, no voy a preguntar plazos, no voy a preguntar esos plazos en la prueba. Pero en la clase o las clases siguientes vamos a tener clases como prácticas, ¿sí? Para que vayamos conversando y ustedes vayan quedando la importancia de los plazos. Que a mí me importa evaluarlos, por supuesto, pero tampoco los quiero torturar porque sé que son algunos son 3 días, cuando puedo reponer. Eso es súper importante para cuando ustedes tramiten. Pero a mí lo que me importa, como alguien me dijo, porque no alcancé a determinar quién fue, es que conozcan los contenidos, ¿sí? De materia. Entonces, en alguna clase posterior vamos a conversar y vamos a hacer una clase práctica donde vamos a ver esquemas y ustedes vamos a ir conversando como ahora y yo les voy a ir preguntando cuáles son los plazos. Eso no va a tener notas, sino que solamente de carácter práctico para que ustedes no se olviden o sepan la importancia, porque es súper importante que si tenían 3 días de plazo no lo presenten al 5.º día. Eso ustedes, yo creo que a esta altura ya lo saben. Entonces ya, no lo voy a preguntar en la prueba, pero sí lo voy a preguntar en clases posteriores que son de carácter práctico, para no complicarles tanto la vida con los plazos. Ya, entonces, les preguntaba la tramitación del proceso de oposición y menciones de esta resolución de liquidación que nosotros conversábamos hace un rato. En la sesión 8 no tenemos clase sincrónica, sino el apunte del procedimiento de liquidación, que es lo mismo que yo hablaba en las clases y es lo mismo que se ha comentado hasta esta parte. Yo no agrego nuevos contenidos, para que lo revisen y vayan viendo que son muy similares la clase sincrónica con lo que dice ahí. En la sesión 9 les entra el video 7 y el video 7 lo que se hace es análisis de procedimientos de liquidación reales. Por sugerencia de ustedes en alguna clase, creo que en particular de Francisca, creo que fue la que me sugirió, que empezamos a analizar procedimientos para ver cómo en efecto resolvía el tribunal. Y aparte hablamos de los efectos de la resolución de liquidación en virtud de estos mismos documentos que nosotros íbamos revisando. Yo creo que se recuerdan, ¿no? En general. Sí. Ya. Y en la sesión 10 vimos el video 8 y en este video 8 estudiamos la continuación de los efectos de la resolución de liquidación. Empezamos a hablar de la incautación e inventario de bienes y la determinación del pasivo con la verificación ordinaria de créditos. Ya. Esto a mí me parece importante. Cómo se determinan los pasivos, de qué se trata o cómo yo defino esta verificación ordinaria de créditos y que también sepan que existe una verificación de carácter extraordinaria. ¿Se acuerdan de la diferencia entre la verificación ordinaria y extraordinaria de créditos en esta determinación del pasivo en el procedimiento de liquidación? Sí. Es la oportunidad. Claro. ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de la oportunidad entre uno y otro? Que en la verificación ordinaria de créditos, si no me equivoco, el plazo era de 30 días para verificar los créditos, valga la redundancia, y por así decirlo, en la práctica estaban mucho más presentes a lo largo del procedimiento en sí.
y tienen más, por así decirlo, facultades de derecho a voz. En cambio, cuando yo verifico extraordinariamente, hay que aceptar lo obrado con anterioridad antes de la verificación. Esa es la diferencia entre uno y otro. Y con los repartos, cuando yo verifico extraordinariamente, puedo empezar a recibir repartos de los activos de esta empresa desde que yo me hice parte del procedimiento de liquidación. No podría participar entonces en los repartos anteriores. Por eso es que es tan importante entre la verificación ordinaria y la extraordinaria. ¿Qué más me queda por aquí? En los efectos de la resolución de liquidación, etapa de incautación y la verificación de créditos. Sobre incautación, ¿se acuerdan que nosotros revisamos unas resoluciones? ¿Se recuerdan lo que es la incautación? Sí. Sí. El apoderamiento de bienes del deudor, que pueden estar corriendo riesgo en el lugar en que se encuentren. En el lugar en que se encuentren. Entonces, por parte del liquidador. Pueden desvalorizarse o que tengan medidas conservativas muy dispendiosas. Muy bien, muy bien. ¿Y se acuerdan qué es lo que, porque nosotros vimos un escrito incluso, qué es lo que hacía la liquidadora en ese escrito? Cuando hacíamos en el video 9, que es la etapa siguiente, y hacíamos estudio de casos reales, también vimos esta determinación del pasivo de verificación ordinaria y cómo incautaba bienes una veedora en particular. Creo que podía revisar el correo de la persona. Revisar el correo, dentro de estas competencias en los procedimientos de liquidación. Bien, y se recuerdan que en el escrito que nosotros vimos, la liquidadora concurría al lugar donde se encontraba la empresa y visualmente identificaba cuáles eran los bienes e incluso indicaba dentro de este procedimiento que ya había constancia que esta empresa deudora había tratado de sacar unos bienes del patrimonio y que se iban a tomar las acciones legales que correspondían por tratar de sacar bienes de este patrimonio endeudado. Sí. ¿Lo recuerdan todos? Esta acta tenía que contener las diligencias que se hacían, si se necesita auxilio de la fuerza pública, etc. Muy bien. En esta final, esta acta que se dicta al final de este acto de incautación. Ya, bien. ¿Qué más? Después vimos en la sesión 13, apunte de realización de los bienes de la empresa deudora, donde la materia que está ahí es todo lo que hemos revisado hasta esta parte en las clases que yo ya estoy mencionando. Probablemente yo digo más cosas en clases que lo que dice la guía, para que ustedes revisen ambas cosas. Siempre revisen las clases y tengan la guía a la vista, así que no lo han hecho hasta ahora. Y después de esto empezamos los procedimientos concursales de la persona deudora. ¿Se recuerdan cuáles son los procedimientos concursales de la persona deudora? Renegociación. El de renegociación. De las deudas de la persona deudora. ¿Y el otro? Liquidación. Liquidación. Voluntaria. Voluntaria. ¿Y existe? Sí, voluntaria y forzosa. Voluntaria y forzosa de la persona deudora. Ya, bien. ¿Qué me pueden decir o se recuerdan de la renegociación de las deudas de la persona natural o de este deudor consumidor? Es una actuación que no necesita representación de un abogado porque es un acto administrativo de la persona misma. Ya. Que se hace ante la superintendencia del emprendimiento. Ante la superintendencia de insolvencia y arrepentimiento. Bien. ¿Se acuerdan cómo actúa la superintendencia en este procedimiento de renegociación? Como facilitador. Como facilitador de los acuerdos. Bien. ¿Y se acuerdan cuáles son las etapas de este procedimiento de renegociación? Porque este es un procedimiento que es distinto a todos los demás procedimientos. Apertura. ¿Y apertura? ¿Cómo se llama? Tiene que ingresar la solicitud. Bien. Ya sea por la página o en la misma superintendencia. Muy bien. Y después se hacía un examen de admisibilidad. El examen de admisibilidad ya. Pero yo le estoy preguntando, me parece muy bien todo lo que me están diciendo. Me parece correcto. Pero a mí me importa saber si conocen las distintas etapas que se dan en la superintendencia en este trámite de... Una vez que digamos que se admitió a tramitación. ¿Se recuerdan lo que pasa en la renegociación? ¿Las audiencias? Las audiencias, sí. Las audiencias. ¿Se recuerdan cuáles son? La primera es la de determinación del pasivo. Determinación del pasivo, ya, muy bien. ¿Y la que sigue después de eso? ¿De ejecución? De ejecución, ya, y alguna, pero esa es probable y otra más. de prueba. De prueba.
de prueba, ya ver cómo sería el procedimiento. Ahora alguien desarrolla. Y determinación del activo, ¿no? No me lo ha mencionado. Determino activo, determino pasivo, eventualmente ejecución. ¿Por qué digo eventualmente ejecución? Justo había quedado ahí cuando estaba estudiando. El procedimiento renegociación de las deudas es un procedimiento que no es difícil, no creo que tengan muchas dudas. Si las tienen, me las pueden hacer. Bueno, la prueba es el viernes, idealmente me hicieron hasta el miércoles si es que tienen alguna duda. No creo que lo tengan, porque no es un procedimiento difícil, es mucho más fácil que el procedimiento de liquidación, porque es un procedimiento de carácter administrativo. Entonces, no creo que se compliquen tanto. En la liquidación de la persona natural, ¿se alcanzaron a realizar esa materia o todavía no lo ven? Aún no. Ya, no lo estudio. Uno se remite... Mañana. para que estudien. Uno se remite en general en el procedimiento de liquidación a el procedimiento de liquidación que nosotros ya revisamos de la empresa deudora. Entonces no es muy complejo tampoco de analizar. No tiene muchas particularidades muy distintas. Pero para que la diferencia es que es respecto al patrimonio de una persona deudora, consumidora o persona natural. O sea, para cualquier consulta que tengan, me lo pueden hacer a través aquí del aula o me lo pueden hacer a través de mail. En el caso que necesiten, y esto solo para que ustedes lo consideren, si necesitan que les explique algo, también me pueden avisar y hacemos alguna sesión una mañana antes de la prueba, o lo que ustedes prefieran. Se lo doy como una posibilidad, si es que alguien no lo entiende o se les hace difícil. ¿Qué más? Revisamos los efectos, la realización, estaba viendo estos procedimientos concursales de la persona deudora, después tuvimos una clase práctica sobre casos reales y las juntas de acreedores. Para mí esto también es un tema muy importante, la junta de acreedores. La renegociación de las deudas y los procedimientos de la persona natural para mí también son muy importantes, ¿ah? Y creo que en general para el procedimiento concursal, para que lo tengan ahí como pendiente si es que no lo han revisado, para que lo revisen, porque probablemente ustedes... Es más probable que se enfrenten a procedimientos concursales de la persona natural que de la empresa. Entonces, por eso es que para mí es importante que lo conozcan. O es más necesaria su ayuda en un procedimiento de la persona natural. Entonces, para que lo revisen bien y lo estudien bien. De junta de acreedores es otro tema que me parece importante dentro de los procedimientos concursales en general. ¿Se recuerdan los distintos tipos de junta de acreedores que nosotros hemos mencionado hasta esta parte? Sí. Constitutiva. Ya, pues, la constitutiva, que es la más importante, ¿ya? Sí. Ordinaria y extraordinaria. Y la junta constitutiva, ¿qué cosas nosotros podemos conocer en esta junta constitutiva? Ahí se trata el tema de la o establecimiento o reemplazo de los liquidadores titular y suplente. Sí, claro, sí. Porque en el caso que yo mantenga el mismo nombre otro. Sí, el liquidador designado, el liquidador titular designado en la resolución del liquidador, de liquidación, perdón, que hasta ese momento es provisional, tiene que llevar una cuenta general escrita sobre la situación patrimonial de la empresa deudora. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que sea importante de definir en esta junta constitutiva o cuándo ocurre esta junta constitutiva? Tienen que determinar las ocasiones en que se van a hacer las juntas ordinarias. Las ordinarias, ¿no? Ya. ¿Y las extraordinarias cómo se determinan o cuándo pueden ocurrir? Cuando se quiera reemplazar a los liquidadores. A ver. Cuando lo ordena el tribunal. Cuando sí lo solicita y lo ordena el tribunal, bien. ¿Y cuando lo pide el liquidador? O lo indique el liquidador, ya, muy bien. O se lo solicite por escrito, creo, también. También. Ya, bien, de forma general bien, pero tienen que revisarlo igual. ¿Qué más? ¿Qué me falta? Ya, esto aquí tuvimos justo semanas de receso y después vino el paro, por eso está de esta manera, para que no se me vayan a confundir. Entonces puse el decreto en esas distintas sesiones. Y después nos saltamos a la sesión 19. En la sesión 19 yo les hago un recordatorio de junta de acreedores por lo que había pasado un tiempo extenso que no hemos tenido clase. Y el video 11 habla generalmente de la junta de acreedores y les acompaño el apunte, junta de acreedores en procedimientos concursales de liquidación y la realización de los bienes de la empresa deudora, procedimientos concursales del deudor consumidor. Este apunte refleja solamente todo lo que hemos visto hasta esta parte y ese apunte yo se los indico además
en la sesión 20, en la 21 y en la 22 y en la 23. Todas esas sesiones tienen el mismo apunte, que es toda la materia que nosotros hemos revisado hasta esta parte, para que no se vayan a asustar si es que alguien hasta esta altura no lo ha revisado. Y en la sesión 24 seguimos estudiando los procedimientos concursales de la persona natural y específicamente revisamos el procedimiento concursal de renegociación. Esa es una sesión que ustedes todavía están en paralización para que lo revisen, porque creo que solamente asistieron 2 compañeras, para que lo revisen y lo vean, porque yo ya les dije que para mí renegociación es un procedimiento importante y relevante y que probablemente le voy a dar alguna importancia en la prueba, para que lo revisen. Y en el video 13, que es la sesión 25, les hablo del término anticipado del procedimiento de renegociación de las deudas, y ahí cuando yo les preguntaba sobre, y ahí les doy otra clave, por qué yo digo que en los procedimientos de renegociación la ejecución es eventual, ¿sí? Para que ustedes lo vean o lo revisen. Y porque para mí eso es relevante dentro de la materia. Y procedimiento de liquidación voluntaria de los bienes de la persona natural, ahí me importa todo aquello que lo distinga del procedimiento de liquidación que ustedes ya revisaron de la empresa deudora. ¿Cuál es el distingo entre uno y otro? Y lo último que entra a la prueba son la sesión 26 y 27, y estas 2 últimas me hablan del procedimiento concursal de reorganización judicial de la empresa. Solamente alcanzamos a ver algunas cosas generales del procedimiento. ¿Qué alcanzamos a ver? Las generalidades, el inicio, los antecedentes a acompañar para poder realizar esta reorganización, que se recuerdan que nosotros dentro de la clase incluso revisamos una presentación de reorganización, que ustedes sepan que en los procedimientos de reorganización judicial nosotros estamos ante un negocio viable, que la empresa que se someta a un procedimiento de reorganización judicial debe acompañar una propuesta de reorganización judicial, cómo en esta reorganización también es importante cómo interviene la Junta de Acreedores. Esas son cosas relevantes que ustedes yo podría preguntar del procedimiento de reorganización. Y la sesión 27 les hablo del video 14, hacemos análisis de casos reales que ven reorganización de la empresa, y en la sesión 28 vimos la reorganización de la empresa, y lo que entra a esta prueba es la protección financiera concursal. ¿Se recuerdan de qué se trata? A pesar de que ustedes estaban todavía preocupados de civil en esa clase. ¿Se acuerdan qué era la protección financiera concursal? Porque es un tema relevante. Me digan que no lo han visto. ¿Se acuerdan que esta protección que yo puedo pedir en los procedimientos concursales, que puede durar 30 días, se puede extender a 60 o a 90 días, en los cuales esta empresa no puede ser atacada o perseguida ejecutivamente, ni se puede iniciar en su contra un procedimiento concursal de liquidación, que eso es lo que conversábamos en clase. ¿Y por qué? Porque yo les decía que en esta protección financiera concursal había una doble protección, un doble interés. Por una parte, la protección del deudor para que pudiera negociar con tranquilidad con sus acreedores, y por otra parte, la protección de los acreedores en que ningún acreedor se va a aventajar por tramitar más rápidamente que los otros acreedores. Eso yo les mencionaba en general de la protección financiera concursal. Y aparte les mencionaba estas medidas cautelares y restricción que se podían aplicar al deudor, y les mencionaba que incluso en el periodo de la protección financiera concursal, y por la especial característica que estamos ante un negocio viable, se permitía que pudiera acceder a ciertos créditos el deudor. En ese caso, en el acceso a estos créditos, me interesa que sepan los porcentajes de pasivo que yo puedo pedir. Es que es hasta un 30%, y si supera el 50% del pasivo, tiene que contar con apoyo de la Junta de Acreedores. Eso, yo sé que no es algo mucho lo que les pido que memoricen, pero sí espero que recuerden eso. ¿Me escucharon eso último? Sí, sí. Y lo mismo en el caso de la venta de activos, bueno, y la contratación de préstamos, que es lo que estoy conversando. Y eso fue, creo, lo último, sí. Eso es lo último que ingresa a la prueba, parte de la prueba del viernes. Con eso les dije todo el contenido de la prueba para el viernes. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, para que sigan estudiando. ¿Tienen alguna otra duda? No. Si tienen alguna duda, porque puede que no hayan terminado de estudiar, yo creo que no han terminado, me pueden preguntar por Teams, si que me lo preguntan por el chat de Teams, o me mandan un mensaje vía mail. Y como les decía, si tienen algún conflicto mayor con algún procedimiento, me pueden pedir, no sé, que les haga una clase, no sé, el miércoles en la mañana, donde solucionemos alguna duda, si es que todavía tienen alguna consulta. ¿Les parece? Sí. Ya, me avisan cualquier cosa, si es que tienen duda. Ya, profesor. ¿Sí?
Ya, entonces eso los dejo para que sigan estudiando concursal, espero, y que aprendan mucho en esta semana. Ya, profe. Gracias. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Chao.